Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Sintec y un filtro Microguard Select por $32.99 en O'Reilly Auto Parts. Solo en tienda. Aplican límites. O'Reilly Auto Parts. La industria del porno. Stuxnet. Jonestown. Uri Geller. Mundo líquido. Ronald Reagan. Bruce Lee. Mundo extraño. Aquí estamos una vez más en este encuentro que hacemos contigo cada 2 semanas aproximadamente, una especie de aquelarre intelectual donde tenemos de 0 a 1000 chamanes, de 0 a 1000 druidas, tantos como nos escucháis. El episodio de hoy, que comienza de una forma muy estructurada pero que seguramente va a ir disolviéndose como un azucarillo para tocar muchos palos, porque el tema es tan amplio como atractivo y por encima de todo necesario, esperamos que os guste. En tiempos oscuros, donde tenemos el conocimiento de varias decenas de bibliotecas de Alejandría metidas en nuestros bolsillos, en ese aparatito tan esencial en nuestras vidas, resulta cada vez más difícil pensar por nosotros mismos. Si lees el periódico, si ves las noticias, si escuchas la radio, siempre va a haber alguien masticando la realidad por ti y dándotela en cucharadas procesadas, que seguirán, por norma general, unos intereses o que en el mejor de los casos serán subjetivados y por tanto no estrictamente ciertos, al haber pasado ya antes por un cristal de opinión que no es la tuya. En estos tiempos se hace más necesario que nunca saber a lo que nos enfrentamos y para ello, hoy, traemos el concepto de realidad líquida, que sirve a los filósofos contemporáneos para definir nuestro nuevo mundo. Un mundo duro, un mundo difícil, como todos los mundos de todas las épocas seguramente, con ciertas idiosincrasias muy particulares que vamos a intentar tocar hoy, aunque solamente sea en superficie. Soy BJ Sal y un día más aquí nos acompañaremos los unos a los otros en este nuevo episodio de podcast de tu canal. Esto es Territorio Stranger. Según Simon Sinek, escritor y motivador inglés y una de las voces de referencia para comprender a las nuevas generaciones, la sociedad actual tiene una serie de problemas que él resume en una charla que se ha vuelto viral. La acusación general a la generación millennial, oficialmente aquí entran aquellos que cumplen la mayoría de edad en el 2000, lo que supone haber nacido de 1982 en adelante, es el de un grupo de gente muy engreída, consentida, sin rumbo claro, narcisista, dispersos, holgazanes, obsesionados con la realización personal. El hecho de ser tan engreídos lleva a las grandes corporaciones a que intenten comprenderlos bien para aprovecharse de su potencial o para utilizarlo en su beneficio. Según Sinek, hay 4 factores diferenciales que definen a este grupo: educación, tecnología, impaciencia y entorno. A nivel de educación, esta generación, que ha crecido en un entorno que no ha parado de alimentar la idea de que son especiales hasta límites que rozan la adulación y no la motivación, manda esos mensajes de que cualquiera podía conseguir cualquier cosa que se propusiera. Muchos de ellos consiguen buenas notas porque sus padres protestan, o entran en estudios avanzados por el mismo motivo. Estamos en un nuevo mundo que esboza la filosofía de lo importante es participar, donde recibes una medalla por llegar el último. No se trata tanto de desmerecer el éxito de los que llegan primero, sino de no hacer sentir mal al último, muchos de los cuales, de los que llegan los últimos, digo, no se han esforzado y ni siquiera se van a sentir mal por recibir un premio. Cuando esta gente crece, se gradúa y encuentra trabajo, la realidad les descubre de manera automática
primero, que no son especiales, y segundo, que sus padres no van a poder conseguir un ascenso quejándose a su jefe, un ascenso que seguramente su compañero sí ha conseguido. La frustración a partir de ese momento roza lo patológico. En un segundo, su propia imagen y su autoestima se va a romper en 1000 pedazos como un vaso de cristal tras un martillazo. En ese estado, nos movemos hacia una pata que sujeta esta imagen de autoestima, y hablo de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Twitter y de tantas otras. Plataformas que nos hacen volvernos maestros de los filtros que dicen «Hey, mi vida es maravillosa», aunque estés hecho una basura por dentro. La fortaleza que se muestra es una fortaleza de papel cuché, que se disuelve con solo mirarla. Estamos hablando de generaciones con una autoestima mucho más enclenque que la de cualquiera de sus predecesores. Si se giran a pedir consejo a alguien mayor, este les va a responder con un «esto es lo que tienes que hacer». Y como no tienen ni idea, van a hacerle caso generando una masa social altamente influenciable y maleable de maneras muy básicas. Aquí es donde entran las redes sociales, no con su papel de caleidoscopio de vida exitosa, sino como camello de dopamina. Un nuevo follower, un like, un retweet, esa es la razón que nos lleva a contarlos y a revisarlos con una obstinación obsesiva, porque cada vez que entra uno nos da placer, nos da gustito a través de esa dopamina que se libera al sentir la aceptación y el aprecio que curiosamente viene de completos desconocidos. La dopamina, ese componente que se libera cuando fumamos, cuando apostamos, cuando bebemos, cuando practicamos sexo, cuando comemos chocolate, es altamente adictivo. Si existen ciertas limitaciones, más en materia de edad para fumar, beber o apostar, curiosamente no existen limitaciones cuando se trata del uso de redes sociales. Y si hablamos de los efectos de los grandes elementos adictivos como el alcohol, muchos estudios demuestran que en gran cantidad de casos el primer contacto tuvo lugar en la adolescencia. Momento de gran estrés donde se busca, por encima de todo, la aceptación social. Para superar este estrés, la dopamina es la gran aliada que llega en forma de alcohol o ahora de redes sociales. Al producir este enlace en el cerebro a una edad tan temprana, cuando esta gente crece y a lo largo de su vida van a sufrir momentos de estrés, ¿a dónde van a recurrir? A la botella. La consecuencia, muchísimos chicos y chicas no son capaces de crear vínculos afectivos ni relaciones profundas que se salgan de la virtualización y la superficialidad de las redes, que es a donde recurren para sobrellevar ese estrés. La palabra amigo se prostituye, ya que ahora se da por hecho que no se puede contar con nadie si se tiene un problema, eso la gente lo sabe. Al ir creciendo en este entorno, sin relaciones sólidas de ningún tipo, cuando vayan teniendo que hacer frente a situaciones de estrés, de manera análoga a recurrir a la botella, estos jóvenes van a recurrir a las redes sociales. Y no a gente de verdad, porque no han cultivado esas relaciones, de hecho no tienen las habilidades sociales para tenerlas. Los científicos saben y han cuantificado de manera objetiva que la gente que pasa más tiempo en Facebook es más proclive a pasar por episodios depresivos que la que no lo hace. Una copa de vino, un cigarro, apostar a un caballo en una carrera. El problema no está en el hecho en sí, sino en la pérdida de control, y lo mismo ocurre con las redes sociales. Pero cuando se trata de factores con un grado tan alto de dependencia y de adictividad, el hecho de regular se vuelve tan necesario como proclive a ser acusado de censura o privación de nuestras libertades. Piensa cuando estás en una cena o en una reunión y estás mensajeándote con alguien que no está allí. Esto lo puedes llamar como quieras, pero la palabra que realmente define lo que sucede es adicción. Piensa las veces que pones el teléfono encima de la mesa, mandando ese mensaje implícito de «esto es tan importante para mí como lo eres tú» y puede ser interrumpido en cualquier momento. Piensa en las veces que necesitas mirar el teléfono antes de darle un beso de buenos días a tu pareja. Y con las adicciones ya se sabe. Te van a costar tiempo, dinero, te van a costar relaciones y van a empeorar tu vida. A una sociedad con tan baja autoestima que no sabe manejar el nivel de estrés, le añadimos la impaciencia. Esto es tan sencillo como valorar lo anterior y comprender que nos movemos en un entorno de gratificación inmediata. Amazon, compra inmediata. Netflix,
Peli inmediata. Serie favorita, no hay que esperar ya, la buscas y tienes todas las temporadas enteras. Y tampoco tienes que ver los episodios iniciales. Tú los vas pasando hasta el punto de que Netflix tuvo que quitar el botón pasar 10 segundos, porque la gente lo que hacía era pasar, esta escena es aburrida, pasar. Veían la visualización, que también la han quitado, o directamente se iban al último episodio de la serie. ¿Para qué esperar? ¿Quieres una cita? ¿Quieres sexo? Ya no tienes ni que desarrollar las habilidades sociales para ello. Un par de fotos, un Tinder y bingo. Solo tienes que hacer swap. Cualquier cosa que desees se puede obtener de manera instantánea. Todo, con excepción de satisfacción en tu trabajo y refuerzo de tus vínculos sociales y afectivos reales. No existe una app para eso. Se trata generalmente de procesos lentos que requieren de esfuerzo, que no tienen un mapa, que son sinuosos. Así no es tan raro encontrarte con gente joven, altamente idealista, con unos valores muy prometedores y un potencial muy alto, a los que les preguntas cómo les va el trabajo y su respuesta es: voy a dejarlo. Y les preguntas ¿por qué? Y te dicen: porque no estoy suponiendo un factor diferencial para mi empresa. Pero si solo llevas 8 meses, tío. Es como si la realización fuera llegar a una cima de la montaña, ellos se encontraran en el campamento base y quisieran dejar esa huella, crear ese impacto, sin siquiera ser capaces de ver la montaña que tienen delante. Se trata de paciencia. Porque las cosas que verdaderamente importan, la carrera profesional, las amistades, el amor, la confianza en uno mismo, la realización personal, son algo que se cuece a fuego lento y que muchas veces suponen un gran esfuerzo, un gran sacrificio, son complicadas y no tienen recompensa inmediata. ¿Qué es lo que se ve? Un aumento en las tasas de suicidio en gente joven, aumento de muertes por sobredosis, más y más depresión entre los más jóvenes. En este entorno, es triste concluir que el mejor escenario posible es el de una generación entera incapaz de encontrar la felicidad, incapaz de encontrar la realización personal o profesional. Lo único que dirán es: ¿qué tal la vida? Tirando. Así llegamos a la última pata, el entorno. Según Sinek, toda esta generación llega a entornos profesionales donde lo que prima es convertirte en un número. Estos entornos no ayudan a reforzar la autoestima, a superar los retos del mundo digital, no ayudan a superar la necesidad de gratificación instantánea, ni explican que trabajar por algo y la felicidad que da conseguirlo realiza. Es labor de las empresas ahora trabajar con esta generación y no explotarla, sino ayudarla a desarrollarse y sacar su máximo potencial, reforzando su autoestima, porque en primer lugar, esta es la masa social que hay, y segundo, es la mejor forma de que la empresa crezca. Explotarlos y usarlos no va a ser solución para nadie y además va a dejar muchos cadáveres por el camino. Las pequeñas interacciones que desaparecen en el momento en el que todo el mundo se sumerge en su móvil esperando que empiece una reunión, que te den la vez en el frutero, que te toque salir a jugar. La interacción constante es la que hace que la creatividad, ese momento en que simplemente disfrutamos del canto de un pájaro, pero que en realidad lo que está pasando es que deja libertad a nuestro cerebro para hacer asociaciones sin tener que ocuparse de su fuente de contenido y estímulo incesante, florezca. Del análisis de la gran influencia de las redes en nuestra forma de relacionarnos, nos vamos a uno de los grandes referentes del siglo XX y comienzos del XXI, Zygmunt Bauman, y su colega de pensamiento también, Byung-Chul Han. Filósofos reconvertidos casi en sociólogos que han sido los que mejor han sabido captar la esencia del nuevo mundo en la definición del concepto modernidad líquida, amor líquido. Este estado no solo define las relaciones, sino toda una realidad que para nuestros abuelos se basaba en trabajos para toda la vida. ¿Recuerdas el "ya hemos colocado al muchacho" tras conseguir tu primer empleo? Matrimonio eterno. ¿Te has fijado antes que una pareja divorciada era una excepción? Hoy en día es una rareza cumplir las bodas de oro. El mundo se ha vuelto más precario, provisional, lleno de estímulos, de urgencia, con una ansia por la novedad que termina siendo la mayoría de las veces agotadora.
Un mundo que Bauman supo explicar como muy pocos. Mark Zuckerberg, some people say he invented Facebook. Mark Zuckerberg, que algunos creen que inventó Facebook, otros piensan que robó la idea, da igual, en cualquier caso él es el jefe. Él hizo más de 50.000 millones de dólares gracias a este concepto. Pero ¿qué es lo que hizo para impactar tanto en nuestra existencia, en nuestro día a día? ¿Qué es lo que le hizo conseguir una mina de oro? Él descubrió, intuyó, en realidad no sé cómo fue porque no soy su biógrafo, sea como sea, él llegó a la conclusión de que la mayoría de nosotros en el mundo contemporáneo tenemos miedo a ser abandonados, miedo de quedarnos solos, miedo de perder el contacto con la vida que nos rodea. Es el más importante de los miedos que tienen las personas. Está en nuestras peores pesadillas, aunque no se diga abiertamente. Estoy solo, me han expulsado. Es un sentimiento terrible. Muchas personas que tienen multitud de amigos en Facebook o cantidad de seguidores en Twitter, para usted eso no es una auténtica relación de amistad. Twitter es algo más que una relación entre dos personas. Twitter es algo más. Twitter satisface otro anhelo humano, no solo el del contacto. Twitter satisface el anhelo de estar en la escena pública. Tú puedes apretar un botón y enviar 500 o 1000 mensajes. Disponibles para todo el mundo desde ese instante. Estás actuando en la esfera pública. Antes de esto era muy difícil. Tenías que estar bien considerado a ojos de una gran multitud. Por ejemplo, la televisión, que decidía grabarte con un micrófono y una cámara. Y en ese momento entonces ya tenías acceso a la esfera pública. Un periodista amigo mío siempre bromeaba diciendo que si Descartes estuviese vivo, reformularía su máxima y en lugar de decir pienso, luego existo, diría salgo en la televisión, luego existo. Esta sería su reformulación. Ahora con Twitter no hace falta salir en la televisión. No hace falta el permiso de ningún consejo editorial. Ninguna gran compañía debe darte acceso. Puedes hacerlo tú mismo gracias a Twitter. Twitter es la forma de evitar ser excluido de la esfera pública. Para Bauman, el origen de la modernidad acontece tras el terremoto de Lisboa en 1755, al que siguió un incendio que destruyó lo poco que quedaba y que para colmo fue barrido posteriormente por un tsunami. En palabras de Bauman, fue una catástrofe enorme, no solo material, sino también intelectual. La gente pensaba hasta entonces que Dios lo había creado todo, que había creado la naturaleza y había puesto leyes. Pero de repente ve que la naturaleza es ciega, indiferente, hostil a los humanos. No puedes confiar en ella. Hay que poner el mundo bajo la administración humana, reemplazar lo que hay por lo que puedes diseñar. Así, Rousseau, Voltaire, Holbach vieron que el antiguo régimen no funcionaba y decidieron que había que fundirlo y rehacerlo de nuevo en el molde de la racionalidad. La diferencia con el mundo de hoy es que no lo hacían porque no les gustara lo sólido, sino al revés, porque creían que el régimen que había no era suficientemente sólido. Querían construir algo resistente, para siempre, que sustituyera lo oxidado. Era el tiempo de la modernidad sólida, el tiempo de las grandes fábricas empleando a miles de trabajadores en enormes edificios de ladrillo, fortalezas que iban a durar tanto como las catedrales góticas.
Sin embargo, reconocía, la historia decidió un camino muy diferente. La modernidad se hizo, según el término acuñado con éxito por él, líquida. Hoy, la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas, que sean tan sólidas que no puedan cambiar en el futuro. No creemos que haya soluciones definitivas, y no solo eso, no nos gustan. Por ejemplo, la crisis que tienen muchos hombres al cumplir los 40 años. Les paraliza el miedo de que las cosas ya no sean como antes, y lo que más miedo les causa es tener una identidad aferrada a ellos, un traje que no te puedes quitar. Estamos acostumbrados a un tiempo veloz, seguros de que las cosas no van a durar mucho, de que van a aparecer nuevas oportunidades, que van a devaluar las existentes. Y sucede en todos los aspectos de la vida, con los objetos materiales y con las relaciones con la gente, y con la propia relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Cómo nos evaluamos? ¿Qué imagen tenemos de nuestra persona? ¿Qué ambición permitimos que nos guíe? Todo cambia de un momento a otro. Somos conscientes de que somos cambiables y por lo tanto tenemos miedo de fijar nada para siempre. ¿Pero qué significa ser flexible? Significa que no estés comprometido con nada para siempre, sino listo para cambiar la sintonía, la mente, en cualquier momento en el que sea requerido. Esto crea una situación líquida, como un líquido en un vaso, en el que el más ligero empujón cambia la forma del agua. Esa situación de perpetua inestabilidad tiene, sin duda, efectos sobre la identidad. Decía Bauman, hace no mucho, el precariado era la condición de vagabundos, homeless, mendigos. Ahora marca la naturaleza de la vida de gente que hace 50 años estaba bien instalada, gente de clase media. Menos el 1% que está arriba de todo, nadie puede sentirse hoy seguro. Todos pueden perder los logros conseguidos durante su vida sin previo aviso. Por un lado, decía Bauman, está la devastación emocional y mental de muchos jóvenes que entran ahora al mercado de trabajo y sienten que no son bienvenidos, que no pueden añadir nada al bienestar de la sociedad, sino que son una carga. Por otro, concluía, la gente que tiene un empleo experimenta la fuerte sensación de que hay altas posibilidades de que también se conviertan en desechos. Y aun conociendo la amenaza, son incapaces de prevenirla. Es una combinación de ignorancia e impotencia. No saben qué va a pasar, pero ni sabiéndolo serían capaces de prevenirlo. Y concluía que ante esa circunstancia, hoy hay una enorme cantidad de gente que quiere el cambio, que tiene ideas de cómo hacer un mundo mejor no solo para ellos, sino también para los demás, más hospitalario. Pero en la sociedad contemporánea, en la que somos más libres que nunca antes, a la vez somos también más impotentes que en ningún otro momento de la historia. Todos sentimos la desagradable experiencia de ser incapaces de cambiar nada. Somos un conjunto de individuos con buenas intenciones, pero que entre sus intenciones y diseños y la realidad hay mucha distancia. Todos sufrimos ahora más que en cualquier otro momento la falta absoluta de agentes, de instituciones colectivas capaces de actuar efectivamente. Bauman va a sentar las bases sociológicas del mundo moderno que, como hemos visto al comienzo, también canalizan las nuevas tecnologías. Se mezcla un deseo de control, con una droga que nos aturde y nos da placer inmediato, aunque es ahora cuando empezamos a entender la profundidad de sus efectos secundarios. No creo que haya solo una forma de ser feliz. Hay muchas formas de ser feliz. En el libro que escribí llamado El arte de la vida hay dos factores relativamente independientes que son los que dan forma a la vida humana. Uno de ellos es el destino, ese apodo para todas las cosas sobre la que no tenemos mucho influjo. Es lo que nos pasa, pero que no ha sido causado por nosotros. Eso es lo que yo considero destino. Y otro es el carácter. Carácter es algo muy individual. Tú puedes trabajarlo, puedes cambiarlo, mejorarlo. Gran parte de ese carácter está bajo tu control. La división de trabajo entre el destino y el carácter
es tal que el destino establece una gama de opciones que son realistas para ti. Sobre eso no tienes ninguna influencia. Si hubieras nacido 20 años antes, tu rango de opciones sería distinto. Si hubieras nacido 20 años después, una vez más sería diferente. Si hubieras nacido en este barrio rico, tendrías una gama de opciones, y si hubieras nacido en un gueto, pues serían unas opciones completamente distintas. Pero siempre hay opciones que te proporciona el destino. Las elecciones entre esas opciones son las que hace el carácter, y como los tipos de carácter son muy diversos y muchos, no es posible dar una receta para la felicidad. Sé que hoy existen consultores ganando mucho dinero que fingen tener esas recetas de la felicidad. No los creáis, te están engañando. Jamás os haría dar un consejo de ese tipo. Decía Huxley, en el prólogo reescrito de Un Mundo Feliz 30 años después de su primera edición, que de tener que volver a escribir el libro no cambiaría nada, porque aunque entonces, 3 décadas después, veía una gran cantidad de cosas que no casaban con esa persona 30 años más vieja que revisaba su obra, perdería toda la magia. Pero de ese maravilloso prólogo, tan recomendable como necesario, voy a rescatar unas reflexiones que asustan teniendo en cuenta el año en que fueron escritas. Palabras textuales. Los más importantes proyectos Manhattan del futuro serán vastas encuestas patrocinadas por los gobiernos sobre los que los políticos y los científicos que intervendrán en ellas llamarán el problema de la felicidad. En otras palabras, el problema de lograr que la gente ame su servidumbre. Y es que de eso habla en estas páginas Huxley por encima de todo, del control de la sociedad por medio de la fórmula de un soma indefinido, de una técnica por la que la gente sea, haciendo uso y abuso de la hipersexualización y de la tecnología, completamente dominada por unos entes superiores que, si bien es cierto que en su momento el autor consideró estados totalitarios, el tiempo clarificaría que dichos entes no eran otros sino el capitalismo y el consumismo desmedidos, y por tanto, el de las grandes corporaciones. Abro comillas. A medida que la libertad política y económica disminuye, la libertad sexual tiende, en compensación, a aumentar, y el dictador, a menos que necesite carne de cañón o familias con las cuales colonizar territorios desiertos o conquistados, hará bien en favorecer esta libertad. En colaboración con la libertad de soñar despiertos, bajo la influencia de los narcóticos, del cine, de la radio, la libertad sexual ayudará a reconciliar a sus súbditos con la servidumbre que es su destino. Cierro comillas. En estas páginas parece como si Huxley estuviera dictándole a Alan Moore el tema de fondo de su novela gráfica Watchmen, centrado en el terror del hombre a la autoaniquilación por medio de la bomba atómica, y que, quién sabe si para bien, tuvo su gran frenazo tras el incidente de Chernóbil, del que casi 35 años después seguimos sufriendo las consecuencias y que rescataremos seguramente en algún episodio futuro. No. Ese terror está controlado y ahora la preocupación se centra en el control de las masas por medio de las redes sociales y las fake news. Damos un paso hacia atrás, cuestionando avances de hace siglos, preguntándonos si la Tierra será plana, si las vacunas son un peligro. Estoy seguro de que nada de lo que sucede hoy en día sorprendería a Aldous Huxley. Pero de lo que tampoco me cabe duda es de que le entristecería descubrir este mundo feliz en el que nos encontramos. Este batiburrillo de conceptos, aparentemente inconexos, están tan unidos que no somos siquiera conscientes de la influencia que tienen los unos sobre los otros. Porque si de sexo hemos hablado en el segundo episodio, centrándonos en Japón, no lo hemos hecho desde la perspectiva de control que Aldous Huxley describe en estas líneas y que de nuevo tocaremos en algún episodio futuro. No quisiera acabar sin citar otro referente del mundo líquido, el coreano Byung-Chul Han. Han nació en 1959 en Seúl, donde estudió ingeniería metalúrgica, aunque desde bien pronto llegó a la conclusión de que con aquello no iba a ninguna parte y que la carrera ni siquiera le interesaba.
Al final de mis estudios, decía en una entrevista, me sentí como un idiota. Yo en realidad quería estudiar algo literario, pero en Corea no podía cambiar de estudios ni mi familia me lo hubiera permitido. No me quedaba más remedio que irme. Mentí a mis padres, rompí con todo y me instalé en Alemania a pesar de que apenas podía hablar alemán. Así inició un proceso de aprendizaje del idioma y de nuevas materias que le permitirían comprender los problemas que aquejan al hombre de hoy. Explicarlo es el objetivo de sus libros. Es autor de La sociedad del cansancio, La sociedad de la transparencia, La agonía del Eros, entre muchos otros, y en estos libros lo que hace Byung-Chul Han es analizar los males del presente. Para él, el hombre contemporáneo ya no sufre de ataques virales procedentes del exterior, se corroe a sí mismo, entregado a la búsqueda del éxito. Un recorrido narcisista hacia la nada que lo agota y lo aboca a la depresión, el mal de nuestro tiempo. El esclavo de hoy es el que ha optado por el sometimiento. Uno se ve libre y se explota a sí mismo hasta el colapso. Según Han, abro comillas, la depresión es una enfermedad narcisista. El narcisismo te hace perder la distancia hacia el otro y ese narcisismo lleva a la depresión. Dejamos de percibir la mirada del otro. En uno de los últimos textos que he escrito, insisto en que el mundo digital es también un camino hacia la depresión. En el nuevo mundo virtual, el otro desaparece. Cierro comillas. Hago un inciso aquí para recalcar cómo los grandes pensadores de los últimos años coinciden todos en el efecto tóxico de la tecnología, no en su esencia, sino en la forma en la que la usamos. Se pregunta Han, y abro comillas de nuevo, ¿hay posibilidades de vencer este estado depresivo? La forma de curar esa depresión es dejar atrás el narcisismo, mirar al otro, darse cuenta de su dimensión, de su presencia, porque frente al enemigo exterior se pueden buscar anticuerpos, pero no cabe el uso de anticuerpos contra nosotros mismos. Hoy en día, para Han, la violencia, que es el inmanente al sistema neoliberal, ya no destruye desde fuera del propio individuo, lo hace desde dentro y provoca depresión o cáncer. La interiorización del mal es consecuencia del sistema neoliberal que ha logrado algo muy importante. Ya no necesita ejercer la represión porque ésta ha sido interiorizada. El hombre moderno es él mismo su propio explotador, lanzado solo a la búsqueda del éxito. Siendo así, ¿cómo hacer frente a los nuevos males? No es fácil, dice. Abro comillas. La decisión de superar el sistema que nos induce a la depresión no es cosa que solo afecta al individuo. El individuo no es libre para decidir si quiere o no dejar de estar deprimido. El sistema neoliberal obliga al hombre a actuar como si fuera un empresario, un competidor del otro, al que solo le une la relación de competencia. Cierro comillas. El esclavo de hoy es el que ha optado por el sometimiento, dice, y lo ha hecho a cambio de un modo de vida escasamente interesante, la mera vida frente a la vida buena, casi supervivencia. Pero lo más llamativo es que el propio amo ha renunciado también a la libertad, al convertirse en explotador de sí mismo. Ha interiorizado la represión y se ve abocado al cansancio y la depresión. Pero el cansancio y la depresión no se pueden interpretar como alienación en el sentido tradicional marxista. El trabajo no lleva a la alienación, sino al agotamiento. Uno se explota a sí mismo hasta el colapso. En lugar de la alienación aparece una autoexplotación voluntaria. Por eso, la sociedad del cansancio como sociedad del rendimiento no se puede explicar con Marx. La sociedad que Marx criticaba es la sociedad disciplinaria de la explotación ajena. Nosotros, en cambio, vivimos en una sociedad del rendimiento de autoexplotación. El hombre se ha convertido en un verdugo y víctima de sí mismo, lanzado a un horizonte terrible, el fracaso. Como todo buen romántico, Han encuentra la solución en el amor. Un buen ejemplo es la película Melancolía, de Lars von Trier, que recomiendo a todo el mundo. En ella aparece Justin, un personaje deprimido. Según Han, porque es incapaz de amar. La depresión aparece como una imposibilidad de amor. Pero Justin alcanza a salir de la depresión gracias a la aparición de un planeta que va a destruir la Tierra.
Es la amenaza de esa catástrofe la que le permite curarse de la depresión porque le hace capaz de percibir la existencia del otro. Primero, el otro es el planeta y luego los demás. Y al salir de la depresión se siente capaz de amar, condición previa del pensamiento. Sin el deseo hacia un ser amado no hay posibilidad de filosofía. La falta de relación con el otro es la principal causa de la depresión. Esto se ve agudizado hoy en día por los medios digitales. En concreto, por las redes sociales, que fomentan la soledad a través de la incapacidad para percibir al otro y que lo llevan además a su desaparición. No hay, sin embargo, que confundir la seducción con la compra. La existencia de cualquier cosa depende de su valor de exposición en el mercado. Y con ello, la sociedad expuesta se convierte también en pornográfica. La exposición hasta el exceso lo convierte todo en mercancía. Lo invisible no existe, de modo que todo es entregado desnudo, sin secreto, para ser devorado de inmediato. Y lo más grave, la pornografía aniquila al propio sexo. La transparencia exigida a todo es enemiga directa del placer, que exige un cierto ocultamiento. Al menos un tenue velo. La mercantilización es un proceso inherente al capitalismo que solo conoce un uso de la sexualidad, su valor de exposición como mercancía. Aquí, obviamente, Chul Han habla del sexo, pero habla de mucho más usando esta metáfora. Solo se pide transparencia insistentemente en una sociedad en la que la confianza ya no existe como valor. Y se ha diluido también la verdad, porque en la sociedad de la transparencia lo que importa es la apariencia. En la antigüedad lo importante era el ser, pero el capitalismo impuso el tener. En la actual sociedad del espectáculo, sin embargo, domina la importancia del parecer, de la apariencia. ¿Te suena? Lo llamamos hoy en día postureo. Así lo resume Han, comillas. Hoy el ser ya no tiene gran importancia. Lo único que da valor al ser es el parecer, el exhibirse. Ser ya no es importante si no eres capaz de exhibir lo que eres o lo que tienes. Ahí está el ejemplo de Facebook. Para capturar la atención, para que se te reconozca un valor, tienes que exhibirte, colocarte en un escaparate. Y el mundo de la apariencia se nutre de las aportaciones de los medios de comunicación. Pero hay una gran diferencia entre el saber, que exige reflexión y hondura, y el conocer, que no aporta verdadero saber. La acumulación de la información, dice Han, no es capaz de generar la verdad. Cuanta más información nos llega, más intrincado nos parece el mundo. Byung-Chul Han define una serie de términos que creo que son interesantes traer aquí para que reflexionemos sobre su significado, sobre lo que querían decir antes, sobre lo que quieren decir ahora y también, y muy importante, sobre lo que significan para ti, que me estás escuchando. Autenticidad. Para Han, la gente se vende como auténtica porque todos quieren ser distintos de los demás, lo que fuerza a producirse a uno mismo. Y es imposible serlo hoy auténticamente porque en esa voluntad de ser distinto prosigue lo igual. Resultado, el sistema solo permite que se den diferencias comercializables. Autoexplotación. Se ha pasado, en opinión del filósofo, del deber de hacer una cosa al poder hacerla. Se vive con la angustia de no hacer siempre todo lo que se puede, y si no se triunfa, es culpa de uno mismo. Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando. Es la pérfida lógica del neoliberalismo, que culmina en el síndrome del trabajador quemado. Y la consecuencia, peor todavía. Ya no hay contra quién dirigir la revolución, no hay otros de donde provenga la represión. Es la alienación de uno mismo. Big Data, los macrodatos, que hacen superfluo el pensamiento, porque si todo es numerable, todo es igual. Estamos en pleno dataísmo, como él lo define. El hombre ya no es soberano de sí mismo, sino que es resultado de una operación algorítmica que lo domina sin que lo perciba. Lo vemos en China, con la concesión de visados según los datos que maneja el Estado, o en la técnica del reconocimiento facial,
O recuerdo ahora mismo la fórmula que define la posibilidad de que cada uno de nosotros, con nuestra particular configuración de ADN y celular, estemos vivos. ¿La revuelta pasaría por dejar de compartir datos o de estar en las redes sociales? No podemos negarnos a facilitarlos, según él. Una sierra también puede cortar cabezas. Hay que ajustar el sistema. El ebook está hecho para que yo lea, no para que me lea él a mí a través de algoritmos. ¿O es que el algoritmo hará ahora al hombre? Comunicación. Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información. Las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo igual. La comunicación digital es solo vista. Hemos perdido todos los sentidos. Estamos en una fase debilitada de la comunicación. La comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno. Lo igual no duele, según Han. Jardín. Él reivindica el concepto de jardín y dice: yo soy diferente. Estoy envuelto de aparatos analógicos. Tuve 2 pianos de 400 kilos y durante 3 años he cultivado un jardín secreto que me ha dado contacto con la realidad. Colores, olores, sensaciones. Me ha permitido percatarme de la alteridad de la Tierra. La Tierra tenía peso, todo lo hacía con las manos. Lo digital, según él, no pesa, no huele, no opone resistencia. Pasas un dedo y ya está. Es la abolición de la realidad. La Tierra, según él, es mucho más que dígitos y números. Aquí, a fin de cuentas, Han no habla de algo que no se haya reivindicado durante cientos de años en la figura de la Madre Tierra o Pachamama. Narcisismo. Para Han, ser observado hoy es un aspecto central de ser en el mundo. El problema reside en que el narcisista es ciego a la hora de ver al otro, y sin ese otro, uno no puede producir por sí mismo el sentimiento de autoestima. El narcisismo habría llegado también a la que debería ser una panacea. El arte ha degenerado en narcisismo. Está al servicio del consumo. Se pagan injustificadas burradas por él y es ya víctima del sistema. Si fuera ajeno al mismo, sería una narrativa nueva, pero no lo es. Esto es lo que dice Byung-Chul Han sobre el narcisismo y el arte. Y yo, que entre otras cosas soy escritor, te puedo decir que sufro de esto constantemente cuando veo cómo la literatura, en muchos de los círculos en los que me muevo, se considera un producto y no arte. No importa lo que escribas ni cómo, sino cuántas unidades vas a vender, cómo lo promocionas. Es muy triste. Los otros o el otro. Para Han, esta es la clave de sus reflexiones más recientes. Cuanto más iguales son las personas, más aumenta la producción. Esa es la lógica actual. El capital necesita que todos seamos iguales, incluso los turistas. El neoliberalismo no funcionaría si las personas fuéramos distintas. Por ello, propone, hay que regresar al animal original, que no consume ni comunica desaforadamente. No tengo soluciones concretas, pero puede que al final el sistema implosione por sí mismo. En cualquier caso, vivimos en una época de conformismo radical. La universidad tiene clientes y solo crea trabajadores, no forma espiritualmente. El mundo está al límite de su capacidad. Quizá así llegue un cortocircuito y recuperemos ese animal original. Tiempo. Es necesaria una revolución en el uso del tiempo, sostiene el filósofo. La aceleración actual disminuye la capacidad de permanecer. Necesitamos un tiempo propio que el sistema productivo no nos deja. Requerimos de un tiempo de fiesta, que significa estar parados, sin nada productivo que hacer, pero que no debe confundirse con un tiempo de recuperación para seguir trabajando. El tiempo trabajado es tiempo perdido, no es tiempo para nosotros. Menuda pedazo de reflexión. Llega el momento de ir poniendo el lazo por mi parte a todo este batiburrillo de ideas que al final se entremezclan y hacen difícil afinar el tiro. Pero por otro lado abren muchos frentes a la reflexión. Dependiendo de tu edad, sobre todo dirigiéndome ahora a los más mayores, piensa en cómo era tu vida antes de que tuvieras tu primer móvil. ¿Recuerdas quedar con tus amigos sin saber si van a venir o no? ¿Sin ese WhatsApp para contarles a cada minuto dónde estás? Las conversaciones en las que nadie decía, espera un momento que lo voy a mirar en Google. Esas interacciones que reforzaban nuestros vínculos y daban solidez, ¿te acuerdas de ellas?
Negar la utilidad de las redes sociales y todo lo positivo que pueden traer sería un ejercicio muy necio por nuestro lado. El problema es que parte de esa tecnología, una parte esencial porque es la parte que busca la capitalización, trabaja contra ti, contra tu salud. Directamente no les importa. Piensa, amigo, amiga, en formas de mejorar tus relaciones. Sustituye algún mensaje por alguna llamada. Si sueles ver pornografía, prueba a dejar de verla unos días. Si subes fotos a Instagram mostrando tu desayuno, tu comida, deja de hacerlo durante una semana. Prueba. Y mírate al espejo. Piensa en si te gusta lo que ves, que es el ejercicio más complejo y que el ser humano trata de evitar constantemente, porque te advierto, muchas veces duele. Pero esa es la única forma de crecer personalmente. El oráculo de Delfos, al que recurrían todos los héroes griegos en busca de consejo en aquel universo mitológico del gran Homero, pero que sus ruinas y la historia nos cuentan que también Filipo II, rey de Macedonia, Pirro, rey de Épiro, o el mismísimo Cicerón, también las visitaron en la realidad y no en la ficción, gastaba una broma que resume muy bien todas estas ideas. En la puerta, muy en claro, unas palabras en dorado recibían a todos los visitantes. Noscete ipsum. Conócete a ti mismo. Según los historiadores de la época, en la sala donde se hallaba la síbila, esa sabia mujer entrenada desde niña para revelar el mensaje de los oráculos, podía leerse a su vez la siguiente inscripción: Te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esto es Territorio Stranger.